Bueno, en este momento voy a comenzar a realizar la exposición, la sustentación, pues, acerca de mi asignación de investigación y mi trabajo de cátedra. Primeramente, para la asignación de investigación me tocó el predictor de Smith. Debemos entender que uno de los principales inconvenientes que presenta el diseño de controladores clásicos, como el P, PD, PI, PID, es su comportamiento frente a plantas con un retardo considerablemente grande. Es decir, cuando existe un retardo en las plantas, estos controladores clásicos no nos dan la respuesta deseada a nuestro sistema debido a este retardo. Entonces, la idea del predictor de Smith es compensar el efecto del retardo sobre la realimentación. Esta idea se basa en que si se conoce el retardo, es posible saber qué ocurrirá luego de este. Es decir, podemos predecir el comportamiento del proceso. Entonces, podemos decir que el objetivo principal del predictor de Smith es lograr que el sistema con retardo tenga las mismas características dinámicas que el sistema sin retardo, solo que desplazado en el tiempo. La respuesta con retardo tiene las mismas características dinámicas, pero desplazadas en el tiempo el valor del retardo. Pues en las gráficas podemos ver que estas dos son iguales, es decir, tienen las mismas respuestas dinámicas, solo que una está desplazada en el tiempo, el valor que ya conocemos del retardo. Es decir, que en esta gráfica se puede ver que se cumple el principio o el principal objetivo del predictor de Smith, que es que las características dinámicas de ambas salidas sean iguales, solo que una de ellas va a estar desplazada. Si continuamos, tenemos en el predictor de Smith es primordial cambiar la ubicación del sensor que mide la variable controlada, situándolo antes del retraso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el predictor de Smith se busca sacar el retraso o el retardo fuera del lazo de control. Esa es su finalidad. Entonces, en la primera imagen vemos un sistema común en el cual, un sistema de control común en el cual hay un retraso. Y en la segunda imagen, pues podemos ver otro sistema de control, pero en este ya el retraso, el retardo, pues ha sido sacado fuera del sistema, logrando así pues la idea del predictor de Smith. ¿Qué sucede? En muchos casos no es posible colocar el sensor antes del retraso. Por ejemplo, en casos en los que este retardo está asociado directamente con el sensor. Entonces, en todos los casos no se puede sacar el sensor del retardo del lazo de control o del lazo de realimentación. Entonces, la idea del predictor de Smith es que nosotros podemos hallar una función de transferencia equivalente a la que tendríamos en la planta sin retraso o en el que el retraso esté fuera del lazo de control. Pues aquí podemos ver pues la estructura básica del predictor, que es la que les hablaba, que debe tener la función de transferencia equivalente a la anterior. Entonces, para aplicar el predictor de Smith se deben cumplir determinados requisitos. El predictor de Smith no se puede aplicar en todos los casos, como ya habíamos dicho. Para aplicarlos es necesario conocer el modelo que representa exactamente a la planta. Es decir, necesitamos conocer su función de transferencia. Además, necesitamos conocer el retardo. Y este retardo debe ser constante. Si no conozco el retardo, no puedo realizar el modelo del predictor de Smith. Este retardo debe ser conocido, o sea, debemos calcularlo en el caso que no lo tengamos. Además, debemos considerar que este modelo es sensible a perturbaciones y es normalmente implementado digitalmente, ya que el retardo es difícil de construir de forma análoga. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte de la exposición, que es la sustentación del proyecto de cátedra. Pues para este proyecto de cátedra yo escogí pues trabajar la planta que vengo desarrollando en mi proyecto de grado y basarme pues en esta y
no escoger otra planta diferente, sino que aprovechar el trabajo para avanzar en mi tesis de maestría. Entonces, mi tesis es sistema de seguimiento solar para tener la máxima energía fotovoltaica. Entonces me enfoco básicamente en el diseño de un controlador para un sistema de seguimiento solar de 2 grados de libertad en este trabajo. Aquí podemos ver básicamente pues la idea de mi proyecto. Podemos ver el controlador, el panel solar, que es el que capta la energía solar fotovoltaica. Podemos ver los sensores de radiación, orientación y rumbo. Pues los sensores de radiación son los que me miden la cantidad de radiación que da el sol. Pues el sensor de orientación y rumbo son los sensores que me permiten mover la estructura para seguir del sol. Están los actuadores, que son los que me mueven la estructura, es decir, el motor DC. También está el manipulador de trayectoria o la transmisión mecánica, que simplemente es pues, la estructura mecánica de mi proyecto. Aquí vemos la estructura mecánica mencionada anteriormente. En la imagen podemos observar pues, que estoy trabajando un panel solar de 80 centímetros con 80 centímetros que pesa 7 kilogramos. Pues estas medidas y este peso los tomé de las características de un panel, pues que de un panel que vengo trabajando. Estas medidas y este peso pues van a ser útiles para poder realizar el modelado de mi sistema mecánico. En él puedo apreciar pues los 2 grados de libertad que tiene, uno para el eje de ángulo horario y uno para el eje de declinación. Pues el eje de ángulo horario es el que se mueve, el que sigue al sol alrededor de un día, y el eje de declinación es el que sigue el sol alrededor del año. Es decir, este eje de declinación es el que menos se mueve, ya que el sol, a pesar de que cambia, a pesar de que se mueve en 2 posiciones, una es muy poco notoria, mientras que la otra sí se nota bastante, que es la del ángulo horario. En la siguiente imagen pues podemos ver pues la transmisión mecánica que estoy usando. Aquí utilizo un motor DC que también tiene una piñonería o unos engranajes para poder mover mejor el panel. Pues estoy usando 2 engranajes que van a un tornillo sin fin, que va a otro engranaje o corona, que es el que va directamente asociado al panel. Con esta transmisión pues logro obtener bastante estabilidad en mi sistema y logro tener un rendimiento bastante alto, por lo cual la fuerza de mi motor no tiene que ser exageradamente alta a pesar del peso del panel. Bueno, para el modelado de mi sistema, el modelado electromecánico de mi seguidor solar, pues lo dividí en 2 partes. Primero modelar el motor DC o los motores DC, que serían el mismo modelo para ambos, por un lado, y después modelar la parte electromecánica. Para el modelado del motor DC, pues usé la herramienta de MATLAB System Identification Tool, la cual me permite o me da la función de transferencia pues del modelo y me da los valores que obtiene cada una, teniendo en cuenta unas medidas o unos valores prácticos. Estos valores prácticos simplemente son la velocidad angular de mi motor, la cual medí físicamente pues con los motores que adquirí, y uso esos valores para llevarlos al System Identification Tool y así él me arroje pues mi función de transferencia. Entonces, los resultados que obtuve de la herramienta de MATLAB es la siguiente. Tengo 2 funciones de transferencia, una para el torque y otra para la velocidad. Estas 2 funciones de transferencia combinadas forman la función de transferencia del motor DC. Pues aquí en la diapositiva puedo ver la velocidad angular, puedo ver la posición angular y puedo ver la respuesta del escalón, que obviamente es una respuesta constante, ya que el motor DC obviamente debería darme una respuesta
escala un constante. Bueno, acá tenemos pues unas ganancias. Estas ganancias no tienen nada que ver con la función de transferencia, simplemente es unas ganancias que están ahí porque cuando realicé la simulación, pues aquí entraba un voltaje de entrada, se ve aquí, que era de 12 voltios y necesitaba convertirlo en un voltaje unitario, por eso dividí entre 12. Y al final, esta ganancia que se ve acá es simplemente una ganancia para hacer una transformación de radianes. Entonces aquí ya logré modelar pues mi sistema, el motor. Ahora, para modelar el sistema o la transmisión mecánica tuve realmente bastantes inconvenientes, por lo cual me tocó cambiar la idea o cómo estaba llevando mi modelado. En realidad no logré, pues no tuve las herramientas suficientes para poder modelar todo el sistema mecánico, ya que era un sistema con múltiples entradas. Entonces lo que hice fue utilizar otra herramienta del MATLAB, que es el Sid Mechanic, en el cual pude realizar el modelado, en el cual pude realizar todo el modelo de mi seguidor solar o de la parte electromecánica de mi seguidor solar. Pues acá está el modelo del que estoy hablando, el diagrama de bloques del modelo del sistema electromecánico del seguidor de trayectoria solar, hecho en Sid Mechanic. En este diagrama, pues este diagrama es el que al final le voy a aplicar mi controlador, ya que en él muestra el comportamiento real, pues muestra la simulación del comportamiento de toda mi estructura electromecánica. Entonces vamos a explicarlo un poco. Entonces, inicialmente, pues comienzo con mi marco de referencia, que pues sería, por decirlo así, el piso, en el que está ubicado mi panel solar. Después vemos la primera juntura rígida, que simplemente es la estructura que soporta todo el sistema electromecánico. El segundo bloque que vemos acá es básicamente el eje de declinación. En él podemos ver el soporte de declinación, pues podemos ver el motor que antes habíamos modelado. Podemos ver el actuador de juntura, podemos ver el sensor del ángulo pitch, que es el ángulo de declinación. Mientras que en la siguiente bloque, en la siguiente estructura, que está en rojo, podemos ver el eje del ángulo horario. Aquí también podemos ver que tiene su motor, tiene su actuador de juntura, sus sensores. Y pues toda la estructura junta conforma lo que es mi sistema electromecánico, el cual es el que le voy a realizar el control. Entonces aquí puedo ver la arquitectura de control. Todo este sistema que monté en Sid Mechanic de Simulink, pues lo voy a encasillar o lo encasillé en un solo bloque, que es este mismo que está aquí. ¿Sí? Toda la estructura esta es el bloque acá, es el sistema electromecánico del panel solar, para aquí lograr mostrar el control. Entonces, aquí podemos ver el análisis en lazo abierto. Podemos ver que para análisis en lazo abierto el sistema es inestable. Pues a pesar de que el motor es estable, el motor tiene una función de transferencia estable, pues al conectarlo a la estructura electromecánica ya obtenemos un sistema que realmente es inestable. Ahora, al hacer un controlador P, el análisis cerrado con un controlador P, pues podemos obtener inmediatamente que el sistema nos da estable y nos da una respuesta realmente buena, pues para el sistema que estoy usando. Puede considerarse que puede ser un poco lenta, pero para el tipo de aplicación en que la uso, pues consideré que era más que suficiente. ¿Por qué un controlador P?
tiene un controlador PD o PI. Pues básicamente me di cuenta que cuando realicé el análisis en lazo cerrado y le coloqué la ganancia, pues el sistema de control se tendía a inmediatamente a estabilizar, por lo cual decidí que no era necesario hacer un controlador más complicado, ya que este me daba la respuesta que necesitaba, por lo cual simplemente escogí pues este controlador. Aún así, si queremos aumentar la velocidad de respuesta de mi controlador, simplemente puedo aumentar la ganancia. Puede que esto me genere unas oscilaciones, un sobrepico, pero debido a que estoy trabajando con un sistema de transmisión con tornillos sin fin, tornillos sin fin corona, pues este sistema no es bastante estable, por lo cual no se notarán sobrepicos y el sistema se comportará de manera correcta. Pues acá último quise mostrar pues una gráfica o un esquema total de lo que llevo realizado en mi proyecto de tesis, que no es solo la parte de control. Si fijamos acá, este es el sistema electromecánico al cual mostré anteriormente que se le hizo la acción de control. Los demás elementos que están pues conectados acá en la estructura, conectados acá, básicamente son para el modelado del panel solar, para poder hallar la irradiancia, para poder calcular la irradiancia solar, la cantidad de energía que puedo generar. Puedes colocarle acá unas pérdidas por transmisión, una potencia consumida por un circuito digital, por unos sensores, IMU, que es el sensor IMU, que es el sensor de posicionamiento, sensor de orientación, que básicamente es un sensor que trae acelerómetro, giroscopio y magnetrómetro, porque él tiene un gasto, el gasto que tienen los sensores de radiación, pues los datos que va a tener de declinación, la irradiancia solar. Entonces básicamente esa es toda la estructura que vemos acá. Anteriormente solo expliqué pues el bloque electromecánico. Aquí en el bloque electromecánico también vemos que está conectado pues el panel solar de 80 por 80 con 8 kilos de peso. Bueno, ahora voy a tratar de mostrarles brevemente, pues mostrarles el programa en MATLAB, en Simulink, con la herramienta SimMechanics, en la cual podemos pues apreciar un poco pues la simulación y lo que se hizo con el controlador. Tengo abierto MATLAB. Pues acá está el código en el cual realizo todos los cálculos acerca de declinación, las conversiones, están los datos del motor, la frecuencia de un poder rotativo que tiene el mismo, frecuencias de muestreo, cálculos de potencia, varios datos que me arroja el sistema. Le doy play y ahora me voy al modelo que expliqué anteriormente, que es el modelo en SimMechanics de Simulink, que es la parte electromecánica. También hay que darle play. Inmediatamente la simulación. Entonces acá en la simulación pues puedo ver esta mesa que está acá, que es el panel solar, y aquí están los ejes de giro en los cuales se debe mover el panel. Entonces voy a dar a correr a la simulación. Me está dando que hay un error. Pues bueno, este error básicamente, por lo que veo, es un error que se da más que todo por la versión que estoy usando de MATLAB, ya que es inferior a esta versión. No puedo usar mi computador y esta versión es inferior, como es de unos años antes. Esta versión es inferior a la que estoy usando yo. Pues para abrirlo se debería usar MATLAB 2014, 2013, 2014, y esta de MATLAB de 2011. Pero creo que podemos corregir el error para poder mostrar la simulación. Entonces, el error está, estamos donde está el error. Bueno, el error dice que está originalmente
Y ahora el error está acá. Este error, ok. Este error básicamente se da es por la conexión de este puerto. Este puerto simplemente es la conexión del panel. Puedo corregirlo. Este puerto se da aquí. Me está dando un error en la colocación del panel solar de esta estructura rígida. Entonces simplemente la voy a eliminar y voy a mostrar la simulación sin que tenga la estructura encima montada. Acá puedo variar el tiempo de simulación, obviamente. Para poder ver la simulación más real tendría que ver todo lo que pasa al transcurso del día. Obviamente no puedo mostrar eso, solo puedo mostrar unos cuantos segundos, escoger el tiempo y que para que el sistema el MATLAB no se bloquee. Entonces acá le puedo dar play a la simulación y él debería realizar la acción de seguimiento. Bueno, acá en esta vista que tenemos acá no se logró apreciar, voy a cambiar la vista un poco, voy a colocar otra vista, creo que está aquí. Aquí podemos ver apreciar, si nos concentramos en este eje de movimiento, lograremos apreciar, que se mueve el sistema. Y le doy play, ahí se movió el sistema, empezó a realizar la seguimiento del sol, y detectó que el sol a esta hora del día, a la hora que está la simulación, pues está en esta posición. Ahí realiza el movimiento. Podemos ver, se mueve bien, no lo puedo apreciar bien por las diferentes caras y de pronto porque no tiene la estructura. En este momento la estructura del panel no está conectada. Esta simulación está dada para un día específico, ya que el sol se mueve diferente de acuerdo al día. Está dado por una ecuación matemática que se da con el cálculo de la hora solar. Entonces aquí podemos ver de nuevo el movimiento, desgraciadamente no lo podemos apreciar tan bien porque la simulación es muy corta. Pero aún así, pues alcanzamos a apreciar un poco lo que se logra hacer con el controlador. Pues con esto yo finalizo mi exposición. Quiero dar gracias al profesor pues por entenderme y disculparme por no poder haber asistido a su clase y poder no haber dado la explicación, pues la explicación de mi modelo personalmente. Si tiene alguna duda, profesor, pues, o algún inconveniente con respecto a la simulación y a todo mi proyecto, pues eh, espero y me lo pueda hacer saber por medio de correo electrónico. Ya luego de terminado el video voy a tratar de enviarle el link o el mismo video y enviarle mi trabajo y las simulaciones y pues para que las pueda revisar. Como decía antes, muchas gracias y eso fue todo.